La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, edición de viernes, una edición especial porque bueno, se ha generado muchísima polémica con lo que ya saben, los 75 mejores jugadores de la historia. Vamos a hablar un poco de eso, no les voy a mentir, pero obviamente vamos a hablar también de la actualidad y de lo que pasó en la mejor liga del mundo, sobre todo con el señor Stephen Curry y su producción espectacular en la victoria de Golden State Warriors ante Los Ángeles Clippers en un partido que ya hemos visto en redes sociales muchas veces en cuanto a highlights y todo eso, pero siempre vale analizar un poco por qué Stephen Curry ha hecho historia de nuevo. Tenemos varios partidos, o tres en realidad, que podemos analizar, pero nos vamos a enfocar en ese por la producción del Chef del 30. Y tal vez hablemos un poco de los protagonistas de los otros encuentros. Recordemos que Atlanta Hawks le ganó a Dallas Mavericks y a Miami Heat venció a Milwaukee Bucks con un partidazo de Tyler Herro, por ejemplo. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Irondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola Leo, buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, para todos los que nos están acompañando. Exactamente, ya tenemos un programa íntegro dedicado a la temporada regular de la NBA, que habíamos hecho el martes pasado, era la previa a la temporada que estaba por comenzar. Una temporada que por el momento no nos viene defraudando porque en apenas 3 jornadas en las que tuvimos, por ejemplo, un Celtics-Knicks que se fue a doble suplementario. En un suplementario lo único que supieron hacer fue meter triples. Tuvimos, bueno, como decías vos, grandes producciones de Stephen Curry, como por ejemplo la de anoche, en la que tuvo una gran jornada, 45 puntos, un primer cuarto intachable que nos hacía pensar, y sobre todo le podía llegar a hacer pensar a los que proyectan ese tipo de estadísticas, que se venía una producción de 100 puntos, porque había convertido 25 en el primer cuarto. Miami venciendo al último campeón por 42 puntos, ni más ni menos, en un cuarto en el que lo había puesto en apenas 3 puntos solamente en los primeros minutos. Así que venimos de grandes jornadas de básquet y obviamente las vamos a repasar. Sí, son 3 partidos que te dan la posibilidad de verlos todos el completo, por lo menos en el momento. Después lo podés ver, obviamente, y si tenés el League Pass, más todavía porque se almacenan todos, pero es más amena la jornada, no como otras, por ejemplo la del martes, no, la del miércoles, que fue de 11 partidos, y hoy también tenemos 8, creo, si mal no recuerdo, así que es un poco complicado poder ver todo el completo, pero hay posibilidades en este momento de la historia y de la tecnología. Leo, te saludo, ¿cómo estás? Y te pregunto, ¿qué te gustó más, la producción de Stephen Curry o la camiseta y el piloteado de los Warriors? Porque la verdad, están espectaculares. Es una muy buena pregunta, Leo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Abrazo grande a toda la gente que está prendida siguiendo a Crossover. Y la verdad que es difícil, pero creo que siempre, cualquier tipo de actuación individual mata a camiseta, pantalón, parquet, organización, fuegos artificiales, gente volando por los aires. Creo que cualquier cosa que suceda con la pelota está por encima de todo. Así que respondiendo a la pregunta puntual, me quedo con la actuación de Stephen Curry, porque además tuvo de todo, ¿no? Tuvo un inicio de película, en el medio esa misma película veo como que se abachentó, ¿sí? Cayó en un pozo, y vos decís, ¿qué habrá pasado? ¿Viste? Se le secó la pólvora, lo defendieron bien, hay mérito de los Clippers, no sé cuánto, hasta que en los últimos 5 minutos hizo todo lo que hizo. Bueno, en los últimos 5 minutos, casi todo el segundo tiempo, podríamos decir. Hizo lo que hizo y termina con esta anotación, esta máxima de temporada en un solo partido, ¿no? Está más que claro. Sí, ya podemos decir que Stephen Curry es el jugador con más puntos totales en la temporada. No es el máximo anotador de promedio. Jaylen Brown lo pasa. Brown, claro. Pero con más puntos de temporada acumulados, sí, porque jugó 2. Pero bueno, veremos qué hace Jaylen Brown en el próximo partido. Así que ya arrancó en una versión dominante. Lo que podemos empezar a analizar de este juego es, bueno, primero, desde lo individual, Stephen Curry venía de una producción que es importante para su carrera histórica en cierto punto, porque hizo su 8º triple doble en la victoria ante los Lakers, pero con un 2 de 8 en triples, un 5 de 21, si mal no recuerdo, en tiros de campo.
y muy malos porcentajes desde el tiro, más allá de que anotó 21 puntos. Todo lo contrario en este partido, en el que salió básicamente a matar desde el ataque, desde su producción individual, y no tanto generando para el resto. De hecho, solo registró una asistencia, pero en ese primer cuarto ya anotó más puntos que en el partido anterior. 25 fueron. Todos los tiros que lanzó los anotó, 9 de 9 en ese cuarto y 5 triples. Es un acumulado que solamente ha conseguido Klay Thompson anteriormente en la historia de la NBA en un cuarto. 25 puntos al menos, 100% de acierto en tiros de campo y por lo menos 5 triples. Pero la realidad es que no solo impactó por la cantidad y por la eficiencia, sino por cómo los consiguió. Desde afuera, desde el perímetro, penetrando a canastos, sacando la falta, defendido por cualquiera. Y eso contrastó, como decía Leo, inmediatamente con el segundo cuarto, en el que Curry solo anotó 3 puntos. Y muchos fueron de tiro libres. Entonces, ¿qué pasó ahí en el medio? Bueno, pasó Tyronn Lue, que ajustó muy bien las marcas. Terrence Mann defendió a la perfección a Stephen Curry en ese momento. De alguna manera se convirtieron en una pesadilla los defensores de los Clippers para el de Golden State Warriors. Y los compañeros, a diferencia del partido con los Lakers, no acompañaron, valga la redundancia, no fueron los que salvaron la noche como sí había sucedido el partido pasado. Porque, Emi, estuvieron 19 puntos por encima en un momento los Warriors en esa primera mitad y se fueron al descanso 1 por debajo, con una producción espectacular de Paul George, es cierto, pero sin el aporte de Jordan Poole, de Bjelica, de Iguodala, sobre todo desde la anotación. Sí, exactamente. Bueno, vos justamente mencionabas este aspecto en un segundo cuarto en el que terminó a favor de los Clippers por 40-22, cuando el primero había sido para Golden por 44-27. Y también en un detalle que me quiero detener, que también me parece muy importante, sobre todo en comparación con cómo venía funcionando el equipo en la última temporada, es que el trabajo colectivo de los Warriors en el costado ofensivo volvió a ser realmente muy bueno, no solo más allá de que sí tuvieron los 45 puntos de Steph Curry y obviamente es el gran jugador que tienen, que tira del carro y con el que en estos momentos pueden decir que están 2-0 en la temporada. Pero el dato en el que me quería detener es en las 27 asistencias que tuvieron en este partido. Sí. Veníamos de un encuentro con los Lakers en el que también habían superado las 30 para 41 tiros de campo convertidos, si no me equivoco era la cifra total. O sea, eran más del 75% de las conversiones habían sido asistidas, y esta vez fueron 27 para 43, que es también está por encima del 60% de las conversiones asistidas. Eso es bastante importante tener en cuenta, porque es algo también de lo que probablemente termine caracterizando a estos Warriors en el hecho de empezar a mover mucho mejor la pelota. Más allá de la única asistencia que haya podido tener Steph Curry, que en muchos partidos también se convierte en el gran armador que puede llegar a ser y termina con dobles o hasta triple dobles, como terminó en el último partido. Sabemos que está Draymond Green como un armador secundario que tranquilamente lo pudo hacer repartiendo la pelota desde adentro hacia afuera, y terminó con 7 asistencias, con 4 Jordan Poole, que en este inicio de temporada se está convirtiendo en el gran compañero que puede llegar a necesitar Klay que puede llegar a necesitar Curry desde el perímetro en Jordan Poole, y obviamente cuando recupera Klay. Pero Klay Thompson no es un jugador que se dedique tanto a tener la pelota en sus manos y armar para los compañeros, sino que ya conocemos que es más del catch and shoot y tirar de larga distancia, y que obviamente necesita un compañero que a su lado pueda crear juego para el resto de los compañeros. Y después, bastante repartidos, obviamente, porque terminó con 3 Andrew Iguodala, con 3 Andrew Wiggins, también de las características de Draymond Green, obviamente no defensivamente hablando, sino en esta cuestión de acompañar al resto del equipo y empezar a crear no solo para sí mismos, sino también para los demás. Y después la gran mayoría terminaron con 2 asistencias, como Damian Lee, Juan Toscano, el joven Moses Moody, Otto Porter. Es decir, entre todos se encargaron básicamente de empezar a repartir el juego y de mover mucho mejor la pelota de lo que lo hacían la última campaña, que si bien
No lo hacían del todo mal, tampoco le vamos a criticar a muerte, sobre todo a la segunda unidad de los Warriors, que no funcionaba bien en la última campaña. Sí que le costaba eso de mover la pelota y ser un equipo más colectivo. Quizás recaía en el individualismo y obviamente Steph Curry siempre era el que terminaba saliendo al rescate del equipo. Pero esta temporada en la que tiene varios jugadores mejor repartidos en sus roles y que en nivel están mucho mejor que la última campaña, que han adquirido a Bielitsa, y que obviamente el grueso de esta plantilla viene mejorando respecto a la última campaña, lo están supiendo aprovechar, y eso obviamente le viene como anillo al dedo al equipo de Curry. Sí, sin dudas. Curry anotó 10 puntos en el último cuarto, como decía Leo, que quizás se tomó un descanso en ese segundo parcial, más allá de que obviamente no es por el hecho de que Curry se tomó un descanso en sí, sino porque la defensa estuvo muy bien del lado de los Clippers. De hecho, el partido de Paul George en defensa y en ataque es muy bueno es para destacar. Y siempre es bueno valorar a Paul George cuando hace las cosas así, porque es uno de los jugadores más talentosos que tiene esta liga en la actualidad. Pero bueno, yendo a Curry, anotó 10 puntos en esos últimos 5 o 6 minutos, 5.53 jugó del último cuarto, los últimos 5.53, anotó 10 tantos, 2 de 3 en triples, y uno que recorrió el mundo ya por Twitter con los highlights, que es el tiro desde el logo. Quiero destacar una historia de eso, porque minutos antes de que eso sucediera, primero que Golden State estaba perdiendo, faltaba 1 minuto 40 creo, o algo así, estaba perdiendo por 2, y Draymond Green casi pierde la pelota, básicamente se la sacó de encima, no fue una asistencia eso, pero va a contabilizar como tal. Y 1 minuto antes, 2 minutos antes, Paul George le dijo algo así como la voy a lanzar desde el logo, o cosas que tenían que ver con esto de tener un alto rango de tiro. Bueno, Curry respondió con un triple desde el logo para ganar la ventaja y poner a su equipo al frente a falta de 1 minuto para terminar el encuentro, en un contexto en el que le estaban pasando mal los Warriors, porque si bien terminaron 1 por debajo la primera mitad, después de estar 19 arriba, agrandaron los Clippers esa ventaja en el tercer cuarto. Se fueron 3 puntos por encima al último parcial, y ahí fue cuando apareció Stephen Curry para ganar el partido. 2 triplazos también de Damian Lee, hay que decirlo, que fueron determinantes para esa remontada, pero el triple, la daga del final, y otro triple luego de eso, que fue también ahí en la siguiente posesión o en la siguiente, definió básicamente el juego. Y también es bueno apuntar a esto. Anotó 8 triples ayer Stephen Curry, con un 66,7% de acierto, si mal no recuerdo, con un 61,5%, 8 de 13. Los 8 triples anotados es la misma cantidad que los que intentó en la primera jornada. Es decir, lo que estábamos hablando el programa pasado, o en la semana, ya no recuerdo si fue fuera del programa o el martes. Golden State lanzó más de 38 triples lanzó en el primer partido, y Curry solamente intentó 8 de esos 38 triples. Es decir, Utah, que es el equipo que más triples lanzó en la temporada pasada, promedió 43. Uno intuye que 13, 12,5, 11 como muy bajo es el promedio de intentos de Stephen Curry por partido, no los 8 que intentó. Entonces estamos en las puertas de que un equipo como Golden State Warriors haga historia en cuanto a promedio de triples intentados por partido. ¿A qué voy con esto? A que ya está virando cada vez más el ataque de Golden State a esto de ejecutar desde el perímetro, pero básicamente como su arma principal y como el eje del ataque. Siempre lo ha sido, pero ahora es cada vez más fuerte y con un volumen cada vez mayor. 43, 44 triples va a ser la cifra de promedio, creo yo, en la que los Warriors van a estar en esta temporada, y podría ser un hito en la historia de la NBA, porque son
un equipo que además de tirar mucho, tira con altos porcentajes, sobre todo por Curry, por los especialistas, pero principalmente porque puede volver Klay Thompson y eso de alguna manera agrandaría las chances de hacer historia. Así que tengan cuidado con este caso en particular porque los Warriors pueden ser un equipo que se destaque, se caracterice por el triple, más que en cualquier otra temporada. Sabemos que son un equipo, una franquicia que ha de alguna manera cambiado la historia de la NBA por ese estilo de juego, lo mismo podría decirse de Stephen Curry, pero en este caso están profundizando aún más en ese concepto. Fueron 45 puntos, decíamos, victoria por 115 a 113 de los Warriors, segunda consecutiva, que es algo muy importante para la franquicia, y contra otro equipo de la división, entonces también es un punto a tener en cuenta. Es el partido número 50 de Stephen Curry con 45 puntos o más, así que cada vez más grande la figura anotadora del 30, que creo yo ya de alguna manera se catapulta como uno de los máximos candidatos al MVP, ¿no, Leo? Sí, ni hablar, y me parece que vamos a tener que sumar, perdón, ahí está, estaba solucionando unos temas acá. Me parece que vamos a tener a Curry peleando por el MVP de la temporada, tratando de hacer justicia para muchos, lo que no fue la de temporada regular del año pasado, sí. Para otros fue muy correcto que se lo hayan dado a Nikola Jokic, pero todavía no vimos la mejor versión de muchos jugadores, entonces creo que Curry se pone solo por su apellido y porque acaba de clavar 45 puntos en la segunda jornada de actividad, más en el primero un triple doble. Aún así, me parece que yendo de menos a más, que no es el caso, ¿no? Porque arrancó de más y ojalá se mantenga de más a mucho más, se autoimpondría para la pelea por el MVP. Ahora, ¿cuáles son los otros nombres? Hay algunos que sabemos que están de antemano seleccionados, caso de LeBron James. Después no lo elige ningún general manager, no lo elige ningún entrenador en ninguna votación, pero todo el mundo le gustaría tenerlo en su equipo. Creo que hay una lista de 4 o 5 nombres que se autoimponen, estén o no estén en actividad, más allá de que después, si Kawhi Leonard vuelve en, no sé, enero, febrero, marzo, cuando sea, o el mismo Jamal Murray, y tiene una muy buena temporada, si lo eligen o está en la pelea sería un bochorno. Ahora, Curry es uno que está siempre, LeBron es otro que está siempre, Jokic probablemente por lo que fue, también va a estar en esa lista, por lo que fue la temporada pasada y por lo que sabemos que significa para este Denver. El mismo Giannis Antetokounmpo, KD y Harden también. Son nombres que creo que tienen la chapa ya de candidatos, hagan lo que hagan. Sí, es verdad. Yo creo que entre esas figuras que supongo, intuyo que la mayoría va a ser una gran temporada individual, porque es lo que nos tienen acostumbrados. Es muy difícil que no lo hagan así. Quizás puede haber una mejor que la otra, eso ya no responde mucho a lo que podemos pensar en la previa, sino más bien a cómo se desarrolla la temporada. Creo que lo que va a definir al MVP, una vez más, es el récord del equipo, porque si Golden State sigue así, después de 2 victorias, y mantiene un ritmo en el que puede estar entre los 4 primeros del oeste, y Curry está al nivel de la temporada pasada, ya es el máximo candidato al MVP sin lugar a dudas. Tendría que haber algo brutal por parte de Giannis o de Kevin Durant o de LeBron, en donde uno de esos 3 equipos o 2 de esos 3 equipos esté primero en sus respectivas conferencias y ellos hagan algo similar, promedios de 30 puntos, 10 rebotes, porque en este momento Curry está promediando, y lo voy a repasar para tener en cuenta un poco también que son números que es muy difícil que mantenga, más allá de que no está muy lejos de lo que hizo en la campaña pasada. 33 puntos, 10 rebotes, eso sí es prácticamente imposible que suceda con Steph. 5,5 asistencias es algo lógico, su promedio de carrera es 6,5, así que está por debajo del promedio. 2 robos por partido, está promediando 5 pérdidas, que sería su máxima de carrera, que no es normal en él. 47,6% de acierto después de una mala racha en el primer partido, de alguna manera maquilló para arriba todo lo que es porcentaje de acierto, 45,7 en tiros de campo y 100% en triple, en tiros libres con un 7 intentos por partido. Son números de MVP, sin lugar a dudas, es difícil mantener algunos, seguro, va a mejorar otros, seguro, ¿no, Emi? Sí, totalmente. Además también agregarte, por ejemplo, lo está haciendo promediando 37 minutos en cancha. La última vez que había hecho eso
fue en la 2012-2013 cuando promedió, de hecho un poquito más, 38,2. Sin Después Kerr. ya decayó, claro, sin Steve Kerr. Después decayó al 36,5 ya en la 13-14, que fue quizás la primera gran campaña que tuvo el equipo de la Bahía, que de hecho fue el primer año en el que fue All-Star, y ya a partir del primer título lo empezaron a reducir en 32, 34, 33 minutos, pero obviamente también ese 37 va a ser quizás insostenible por dos cosas. La primera es que va a volver Klay Thompson en algún momento de la temporada, y la otra es que ya está en 33 años. Obviamente no es viejo ni mucho menos, y obviamente es un jugador que lo ha demostrado, está capacitado para jugar esa cantidad de minutos en cancha con los Warriors, sobre todo si lo necesitan, pero también obviamente el físico ya no es el mismo, puede llegar a ser un poco más propenso a las lesiones. Recordemos que hace 2 temporadas tuvo una lesión en una mano que parecía que iba a demandarle apenas 1 mes y medio, 2 meses de recuperación, y terminó siendo por el resto de la temporada. Entonces también quizás algunos factores externos a su juego le puedan llegar a incidir. Obviamente si juega 37 minutos de promedio estamos encantados, y sabemos que en esas condiciones es un jugador capaz de mantener esos 33 puntos de promedio. Como decías vos, no sé si esos 10 rebotes, pero sí al menos 7 u 8, y estar por encima de la media de su carrera. Lo mismo en asistencias. Cuando vuelve a Klay también, puntualmente hablando, que ese es un factor clave a la hora de entender el juego de Curry y también fundamentalmente de los Warriors. Pero evidentemente es un jugador de 33 años jugando 37 minutos por partido y anotando también 33 puntos. Entonces eso evidentemente nos demuestra también la grandeza que reviste la imagen de Steph Curry, y todo lo que le puede aportar no solo a su equipo, sino también a la NBA. Sí, no es normal que mantenga esa cifra de minutos, es verdad, porque sobre todo con Kerr, porque la era de Matt Jackson sí ha tenido promedios altísimos, 38, 36,5, pero luego bajaron muchísimo sus promedios por el hecho de que primero Golden State ganaba los partidos en el tercer cuarto, entonces no necesitaban de Curry en el último parcial para ganar, porque ya estaba definido el partido. Muchas veces sucedía eso. Y eso obviamente te baja mucho el promedio de minutos. Y segundo, porque Kerr es muy quisquilloso con este tema. En la temporada pasada, por ejemplo, que fue quizás la que más necesitaron a Steph en los últimos años, desde la llegada de KD, podríamos decir, no superó los 35 minutos, 34,2 de hecho, y había partidos en los que Golden State, pero se veía no desde la bahía, desde el riachuelo, que tenía que entrar, y no lo ponía. Esperaba a que jugara sus 6 minutos de promedio, que es lo que más o menos promedia Curry en los últimos cuartos. Porque es su metodología, lo vive así, lo entiende así, que Kerr, y mal no le ha ido en ese caso, con otros intérpretes obviamente, pero con esa idea de no cargar a un jugador como Steph, que es el líder de este equipo, porque también lo ha declarado. No voy a cargar de minutos a mi mejor jugador por tratar de buscar una victoria cuando sé que le quedan 4, 5, 6 años de carrera y 3 quizás de rendimiento altísimo, y puedo llegar a provocar una lesión y que se pierda alguno de esos años. No tiene ningún tipo de sentido. Y en cierto punto hay lógica en ese pensamiento, porque hemos visto jugadores que por cargarse de minutos, por ganar partidos y por no saber gestionar esas cargas, se terminan lesionando feo y pierden mucho tiempo de su carrera. Caso de Derrick Rose, por ejemplo, en un partido en el que ya estaba todo definido ante Filadelfia en 2012, se rompe la rodilla y prácticamente comienza el declive de su carrera hasta este entonces, en el que es un gran sexto hombre. Y no creo que Kerr quiera que le pase eso a Stephen Curry, que es de otro tipo de juego y de otro tipo de estilo, está claro. Pero yo creo que si hay algo que es muy probable, es que termine siendo el máximo anotador de la liga de nuevo. Porque estamos hablando de un equipo que, por más que haya conseguido piezas que pueden aportar en ese aspecto, como Poole, como Bielitsa, como los rookies, porque todavía no hemos visto a Kuminga en cancha en temporada regular y puede aportar sus buenos puntos, con la llegada de Klay si es que vuelve sano,
todo lo que Otto Porter, todos los jugadores que han sumado o que han recuperado en el equipo, que pueden aportar puntos, son válidos. Pero sigue siendo el eje de todo y estoy viendo cosas similares a lo de la temporada de 2016, en donde Curry era un jugador que tal vez se desligaba un poco de la creación porque sabía que estaba Draymond Green y le daba rienda suelta a la anotación y fue, como mencionábamos antes, máximo anotador de la liga, al igual que lo fue en la temporada pasada, y ahora promete romper ese récord también de 32 puntos de carrera. Entonces, yo no veo un jugador sacando quizás Lillard, Bradley Beal, quizás Giannis, Zach LaVine, alguno de esos jugadores que pueda sostener este ritmo que está manteniendo Curry, porque no es ya sorpresa que te meta 46, 47 puntos en cualquier noche contra cualquier rival, sea cual sea el resultado, porque eso ya después depende mucho de cómo le vaya a Golden State. Pero Curry es ese jugador que si vos pensás en un nombre a tener en cuenta a la hora de decir, sé que puede meter 45 puntos hoy, es él. Entonces, quizás pueda ser el máximo anotador de la liga y eso lo pondría en una lista histórica. Sería el 10º que suma 3 títulos de anotación en su carrera. Ya lo han hecho James Harden, obviamente, Bob McAdoo, que también entró en la lista de los 75 mejores de la historia y fue MVP también. Neil Johnston, que no entró, George Mikan, la primera gran superestrella de la liga, Kevin Durant con 4, Allen Iverson con 4, George Shervin y obviamente Will Chamberlain y Michael Jordan, que están por encima del resto con 7 y 10. Pero sería una lista en la que ya podemos decir es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. Sí, además también teniendo en cuenta que lo está haciendo en una era en la que obviamente ninguna era fue fácil, pero sí que evidentemente lo está haciendo compartiendo terreno con nombres que están en esa lista y que están en activo, caso Harden, caso Durant, podríamos meterlo a LeBron, y hay cualquier cantidad de jugadores, y Giannis también tranquilamente está capacitado para en un futuro no muy lejano empezar a meterse en esa lista e ir ganando cada vez más terreno, el caso Carmelo Anthony. Entonces es larguísima la cantidad de nombres que están en estos momentos en activo, que pueden pelear por un lugar en esa lista o por trepar posiciones en esa lista, mejor dicho. Y aún así Curry lo sigue haciendo y se sigue manteniendo en la élite, más allá de que puede gustar o no el hecho de cómo terminó cambiando a la NBA y al deporte en general, tirando de larga distancia con tantos triples kilométricos y todo lo relacionado a su juego que puede llegar a ser, entre comillas, cuestionable, sobre todo a la hora de generar jugadores. Pero obviamente la manera de jugar que tiene Steph Curry es intachable y además arroja números y estadísticas que son irrefutables, y a todo eso le termina sumando anillos de la NBA. Tiene 3 títulos y no fue MVP, primero porque Iguodala anuló por completo a LeBron James y segundo porque los otros 2 anillos que consiguió con los Warriors tuvo por delante a Kevin Durant, que iba a ser prácticamente imposible sacarle un Finals MVP de las manos a KD. Pero evidentemente el funcionamiento de Curry ha ido evolucionando a lo largo de los años, y eso también se traduce en las cifras que repasamos hace un rato, en esto de estar promediando cerca de 30 puntos y que pueda hacerlo, que esté promediando 37 puntos y que tranquilamente también pueda hacerlo, y que le pongan a quien le pongan al lado también son cifras que puede mantener. Entonces eso también nos demuestra la capacidad de jugador que tiene un basquetbolista que tranquilamente es top 10 histórico de la liga. Recién mencionabas lo del MVP de las finales, que es un tema siempre mencionado cuando se habla del legado de Curry que no tiene, que es el único premio que no tiene, que quizás lo ponen por debajo del resto. Y hay una cosa que se me ocurrió en estos últimos meses viendo la producción ofensiva, y se los quiero preguntar a ustedes porque es un debate interesante. Arranco con Leo. Viendo todos sabemos que el pico de la carrera de Curry fue 2015-2016, sacando estos últimos 2 años, o este año anterior y el que estamos ahora, en donde promedió 30,1 puntos, fue el líder de anotación de la liga, 50, 40, 90 de promedio, etc. Luego llega Kevin Durant y
pasa a tirar menos, pasa a bajar su promedio de puntos, pasa de 20 por partido, por ejemplo, en tiros de campo, a 16,9, por ejemplo, en la 2017-2018. Y a tener un protagonismo un poco menor que en otros años. Lógico, porque se dio espacio para que el equipo fuera mejor y pudiera conseguir una estrella del calibre de Durant. Ahora, quizás el gran what if que siempre salen en este tipo de historias de la carrera de Curry sería qué hubiese pasado con su producción anotadora si Kevin Durant nunca hubiese aparecido en los Warriors, porque yo creo personalmente que estaríamos hablando de por lo menos 4 o 5 premios al máximo anotador de la liga. Hubiese tenido que disputarse varios con Harden, está claro, pero no tengo ningún tipo de dudas que esos años en donde él se dio protagonismo en la anotación por tener a Kevin Durant y ni hablar de Klay Thompson, podría haber sido el máximo anotador de la NBA sin ningún tipo de dudas. Westbrook lo ganó con 31,6, Harden con 30,4, por ejemplo, esos 2 años. No tengo dudas de que Curry podría haber promediado más de 33 puntos en cualquiera de esas temporadas, y creo que al igual que ahora que tanto se habla de lo de Manu, de haber seguido estadísticas por el bien del equipo y en un nivel un poco más grande por el hecho de ser sexto hombre y tener quizás una relevancia menor, también habría que mencionar esto de Stephen Curry, porque se dio quizás un palmarés mucho más grande que lo haría mucho más rimbombante a la hora de tener en cuenta los mejores de la historia para que su equipo ganara. Y le importó más el título que los reconocimientos personales. No sé qué pensás, Leo, vos estás de acuerdo conmigo en el hecho de que podría haber tenido esa producción anotadora como la que estamos viendo ahora. Por eso yo creo que esto que estamos viendo ahora me hace pensar eso de esos últimos años. Sí, es cierto, incluso con menor edad y con Claro. mayores condiciones físicas, e incluso no tener, o esto que mencionaban, de por ahí no tener que cuidarse tanto como se puede llegar a cuidar ahora, o se cuidó la temporada pasada. Creo que ahí la respuesta inevitable es la función de equipo, porque está claro que en un montón o en contadísimas ocasiones hay jugadores que privilegian lo individual por lo colectivo. Creo que de haberlo hecho, no sé si hubieran tenido el mismo resultado. Y a la vez, reformulamos toda una teoría. Hay que ver si Durant hubiera llegado también, hay que ver cómo se hubiera sentido Thompson. No nos imaginamos un Curry egoísta. Creo que ahora esta función más, comillas gigantes, egoísta en Golden State. ¿Por qué? Porque si vemos ayer, metió 45 y dio una sola asistencia. Los chistes se hacen solos con los números. Pero también es entender el contexto, en dónde está, quiénes tiene de compañeros. Si estuviera Klay Thompson sano, probablemente los números o serían así, pero tendría más asistencia porque se entienden perfecto. Si hubiera alguna otra mano más confiable, y con el mayor de respeto por Jordan Poole, que me parece que está haciendo las cosas muy bien para ganarse cada vez más minutos y para ganarse cada vez más tiros. Curry tira ahora 50 tiros por partido, estoy exagerando. Tira la cantidad de tiros por partido que tira y que tiró la temporada pasada porque no tiene el contexto, porque no tiene los jugadores que lo rodeaban en esos equipos que llegaron a jugar finales. A veces la ganaron, a veces no. Pero me parece que la respuesta se autoimpone en este caso y es, bueno, Curry es vivo y quiere ser campeón. Y para ser campeón entiende que también hay cosas que tiene que resignar. Y a la vez también uno piensa y se acuerda de lo que fue la noche histórica de Klay Thompson, la cara de Curry, de verlo disfrutar, cómo su compañero era quien estaba rompiendo récords y estaba metiendo todo lo que metía. ¿Ustedes se acuerdan cómo se reía ese chico dentro de la cancha? Entonces, hay algo que por algo lo hace tan grande y es tan grande, que tiene una función y una mentalidad de equipo que lo hace un ganador nato también. Sí, creo que... Es más, creo que el triple 14 de Klay es asistencia de Curry. Claro. O sea, a ese nivel de altruismo, tan lejano del egoísmo, están todos los jugadores de Golden State. Porque Draymond Green también podría ser un jugador de quizás 15 puntos y ser una máquina de triples dobles, porque ha hecho muchos en su carrera y porque es propenso a hacerlas. Pero él sabe que su función en el equipo es generar para el resto y no anotar. Entonces, y Klay Thompson es un jugador también mucho más que no necesita la pelota y lo entiende así. Entonces, es un equipo muy solidario. Por eso creo que
cuando se habla de esos Warriors y de Curry en particular, como su líder, como el representante, hay que hablar de, primero que nada, además de ser uno de los mejores equipos de la historia, de esa solidaridad que tuvieron como plantel. Incluso cuando vino Kevin Durant, el propio Durant también tuvo que ceder y lo aceptó. Entonces, todos los componentes del equipo han sido solidarios y por eso ganaron tanto. No hay mucho que hacer al respecto con esa condición. Pero, salvando esa condición, creo que sí podría haber sido un anotador mucho más prolífico que lo que fue en ese tiempo, en donde no estuvo nada mal, promedió 28 puntos en varias temporadas, siempre estuvo por encima de los 25. Pero creo que estaríamos hablando de quizás un jugador que estuviera, no sé si rozando el top 10 histórico, pero top 15, top 20 ya en su carrera, Emi. Sí, exactamente. Además también, bueno, lo mencionaban recién esto de un equipo muy colectivo. Por ejemplo, Draymond Green tiene uno de los triples dobles más curiosos, que es sin puntos, que es con rebotes, asistencias y robos. Entonces, sí, eso también refleja un poco que Draymond Green tranquilamente podría haber entrado en la historia con un cuádruple doble, que es algo que se hizo solamente 4 veces en toda la historia en la NBA. Y aún así se limitó a no anotar en esa noche. Entonces, este equipo de Golden State, que está quizás un poco recuperando la memoria de lo que fue el Golden State hasta que se termina de ir Kevin Durant, también es una buena señal por parte de todos los jugadores que tienen en estos momentos, que más allá de que quizás sí se repite Iguodala, que estén obviamente Green, Curry y Thompson cuando regresa a las canchas, pero que también han sumado grandes jugadores de rol y que entienden también lo que significa este equipo obviamente para la liga, pero también lo que le pueden aportar en el equipo, y terminan también calzando a la perfección en el plan de Steve Kerr, que más allá de que puede ser un equipo que termine tirando 40 triples, también es un equipo que va a intentar lastimarte atacando el aro. Y del otro lado de la cancha, en el costado defensivo, tiene grandes valores que te terminan de consumir, te terminan de defender de la mejor manera, que Draymond Green con su actitud y obviamente su habilidad termina contagiando al resto de los compañeros cuando él está en cancha, y eso le hace un equipo totalmente competitivo, que es tranquilamente contendiente al título, pero obviamente también lo comparábamos antes del inicio de la temporada. Es un equipo que también se puede complicar en el medio, que puede tener algunas derrotas que a fin de cuentas terminan siendo increíbles, podríamos llamarlo de alguna manera, o evitables también, y eso los termina relegando en la tabla de posiciones y los relega a jugar un play-in o los complica con alguna localidad en postemporada. Entonces, evidentemente este equipo está intentando corregir ese tipo de situaciones que los complican a la hora de pensar en los playoffs, y que obviamente no les permiten ser el equipo que pueden llegar a ser por la habilidad y la calidad de jugadores que tienen, pero que seguramente a partir de esta temporada, con las recuperaciones que pueden llegar a tener y con el nivel que vienen demostrando desde el principio de la temporada, seguramente vamos a ver un Golden State mucho más agresivo, mucho más también efectivo a la hora de encarar los partidos, y que a la larga lo vamos a terminar viendo entre los primeros puestos de la Conferencia Oeste. Veremos, hay un escándalo en ciernes en la NBA, información de último momento de Jordan Schultz, ex ESPN, ahora está en el podcast con CJ McCollum, el podcast Pull Up, creo que se llama, periodista de los Estados Unidos, obviamente. Acaba de tuitear información de último momento. La NBA se está preparando para una historia masiva que acusa al dueño de los Phoenix Suns, Robert Sarver, o como se diga, perdón, no sé bien la pronunciación, de racismo, sexismo y acoso sexual en una serie de incidentes, según una fuente, con suficiente evidencia para apoyar estas acusaciones. Hay una chance muy grande de que la NBA tenga que echar a Robert Sarver, básicamente pedirle que venda la franquicia.
bombazo brutal, porque recuerda a lo que ha pasado en 2014 con Donald Sterling. En ese caso fue racismo, con los dichos, con las escuchas, con los audios filtrados, mejor dicho, que tuvieron como protagonista a Magic Johnson. Y terminaron con la decisión de Adam Silver de que venda la franquicia, y es el caso de hoy que, bueno, tenemos un nuevo propietario en los Clippers, que es Steve Ballmer, parte de Microsoft. Bueno, el propietario de los Suns, si es acusado de esta manera y tienen las pruebas suficientes, se va a tener que ir de la NBA, porque no hay mucho lugar para esto, ¿no? Básicamente no hay lugar para este tipo de acusaciones, y si son ciertas y si tienen fundamentos. Está claro que la NBA va a ser muy tajante con esto al respecto de un hombre que había sido noticia hace poco tiempo, porque básicamente ha sido noticia durante toda su estadía en los Suns, por el hecho de ser conocido como alguien tacaño, en el sentido de no aceptar renovaciones millonarias. Ha pasado con Johnson en la época de Nash, y ahora, por eso digo que ha sido noticia, con DeAndre Ayton, a quien todos esperábamos que le dieran un contrato máximo, como el de Trae Young, como el de Luka Doncic, y la franquicia ha decidido, mejor dicho, su propietario ha decidido que no lo iban a hacer, porque no creían que lo mereciera, más allá de que Ayton fue fue el tercer mejor jugador, y por momentos el segundo, y por momentos el primero en los playoffs para los Suns, en esta carrera en la que llegaron a las finales de la NBA después de tanto tiempo. Así que la tiene complicada el amigo Sarver, en un caso que es muy grave si se confirma, porque no solo lo acusan de un solo tema, lo acusan de racismo, de sexismo, de acoso sexual. O sea, estamos hablando de delitos muy, muy fuertes, y con un amplio grado de quizás de no aceptación en este tipo de cuestiones por parte de la sociedad en la actualidad, que es lo que tendría que ocurrir en cualquier caso de estas características. Así que veremos qué pasa, porque es un cimbronazo para la franquicia, sabiendo que son uno de los grandes candidatos al título, y de que vienen de hacer la mejor temporada de la historia reciente de los Suns. Sí, lo que tiene de bueno, entre comillas, esta situación es que ya se ha vivido una similar, la que mencionabas vos, de Sterling en los Clippers hace ya 7 años, y que eso evidentemente también ha marcado un antes y un después en la liga. Lo hemos repasado también en programas anteriores, hablando sobre este tema tan delicado como es la discriminación, que es algo que evidentemente no está erradicada del todo en la NBA. Que se han vivido episodios, como es el recordado de Russell Westbrook en la cancha de Utah Jazz. Entonces también esta nueva situación también alimenta a esta cuestión de por más plata que tengas, por más importante que seas dentro de una franquicia, la NBA no va a permitir ese tipo de actuaciones, más allá de que ya es algo que pasa al plano judicial, porque si hay un acoso sexual es algo que evidentemente va a recaer en la justicia, pero también el trato con sus jugadores, con la gente propia de la franquicia, lo que mencionabas vos, Lea, de que es un dirigente tacaño que prefiere no renovar por grandes sumas, y como bien decías vos, DeAndre Ayton es la gran referencia que tenemos en estos momentos, y que eso evidentemente le va a costar caro, y obviamente puede ser también un golpe bastante fuerte para la franquicia, que primero puede ser un golpe a favor, porque DeAndre Ayton puede en un futuro no muy lejano encontrar la tan ansiada renovación por el máximo, y eso es obviamente una motivación extra para un jugador que había dado un salto de calidad bastante grande la última temporada, y eso también evidentemente le puede jugar a favor al equipo no tener más entre ellos en sus filas a un ser que tiene esos antecedentes y que puede llegar a ser así de despreciable. Así que esperemos que la NBA y obviamente la justicia tome las medidas que hay que tomar, que recuerden lo sucedido con Sterling y que apliquen un protocolo similar al que han aplicado en ese momento, y que sea lo mejor posible para la franquicia de Arizona, que es claramente uno de los animadores de esta temporada.
Sí, vamos a estar siguiendo de cerca esto porque es muy importante, es verdad, y quizás sería peor que lo de Sterling porque acá hay acoso sexual y sexismo. No tenemos los pormenores de la situación porque no hay detalles, pero pronto seguramente va a salir el artículo y veremos qué sucede. Pero es la gran historia de la jornada. Recién acabo de pasar al grupo que tenemos en Crossover un tweet que decía Ayton right now y un tipo prendiéndose un habano, como diciendo, bueno, ahora me van a firmar, pero bueno, no da mucho lugar para el chiste esta situación. La verdad que es un escándalo de proporciones catastróficas quizás para Phoenix si no logran manejar bien la situación. Veremos qué sucede, pero como decía, es la gran historia de esta jornada y probablemente lo sean en los próximos días. Vamos a cerrar con un análisis un poco por arriba de lo que fue esto de los 76 mejores jugadores de la historia, porque al final eligieron 76, y vamos a dejar de lado, por ejemplo, los 27 puntos de Tyler Herro en la gran victoria de Milwaukee, el gran partido de Trae Young y de sus compañeros en sentido coral ante Dallas Mavericks, el paupérrimo partido de los Mavs en esa victoria de los Hawks. Y vamos a hablar de esto de los 75 nombres. No vamos a mencionarlos todos porque si no, no nos va a quedar tiempo y no nos va a quedar saliva tampoco. Cada uno sabrá, yo creo que ya se conocen la mayoría de los nombres. Pero me quiero centrar en dos o tres que estuvieron criticados en las últimas horas por el hecho de que obviamente Manu Ginóbili no formó parte de los 75 mejores de la historia y mucha gente acá en Argentina creía que debía formar parte. Principalmente desde lo personal quiero marcar el caso Westbrook, el caso Carmelo Anthony, y yo creo que si discutís que está Harden o no, ya es para tirarte con algo, con todo el respeto. Pero estos dos hombres en particular, he leído varias cosas, he leído que son cabezas de termo, cabeza de balde, etcétera, que no saben jugar, que no entienden el juego, que eran individualistas, lo que sea. Primero que nada, el hecho de elegir y confeccionar una lista de 50, 10, 75, 100 jugadores históricos o lo que sea, históricos o de temporada, tiene que tener como base un parámetro. ¿Por qué? Porque si no, nos juntamos 100 personas a elegir los 75 mejores jugadores de la NBA, por ejemplo, vamos a poner el caso que es el Real, y no ponemos parámetros, entonces cada uno va a elegir por gustos. Obviamente va a tener en consideración algunas cosas que están en común con los otros, pero después está el gusto. Entonces, si yo creo, por ejemplo, vamos a poner un nombre en particular, que Derrick Rose, o que Grant Hill, o que Mark Price merecen estar en esta lista porque son de mis preferidos, o porque me encanta cómo han jugado, o porque creo que Rajon Rondo entiende mejor el juego que Russell Westbrook, probablemente si eso pasa a gran escala, a los 100 votantes, no vamos a tener ninguna lista, vamos a tener una cantidad de jugadores tan grande que no va a dar una buena votación, ¿se entiende? O sea, los parámetros están tan diversificados, son tan amplios que no hay forma de medir consistentemente lo que es una lista que plantea ese tipo de situaciones. Entonces, ya partiendo de la base de que los parámetros son tales, hay que entender cuáles son los parámetros. Estamos hablando de una lista de jugadores, no de equipos. Entonces, obviamente entra en cuestión lo individual y es lo principal, tendría que serlo, porque estamos hablando de jugadores, no de equipos. Después, que hayan sido campeones, que hayan sido importantes para el colectivo, para dinastías, obviamente entra en cuestión y es importantísimo y es valioso y seguramente aporta a la elección o no del jugador. Pero lo principal es lo individual. Y estamos hablando de dos jugadores, Carmelo Anthony y Russell Westbrook, que no les ha ido tan mal en lo individual. Estamos hablando de un jugador que es 9 veces All-Star, 2 veces campeón de anotación, 2 veces All-Star de MVP del All-Star, 3 veces campeón de asistencias, 9 veces All-NBA, MVP de la NBA y promedió 4 temporadas en su carrera un triple doble, algo que no había hecho nadie en la historia de la NBA, además de ser el jugador con más triples dobles de todos los tiempos, hablo de Russell Westbrook. Y si nos vamos a Carmelo Anthony, tenemos que decir que es
principalmente uno de los 10 máximos anotadores de todos los tiempos. Si no les alcanza con eso, vamos a mencionar que es 10 veces All-Star, 6 veces All-NBA, campeón de anotación en una ocasión. Y si quieren pensar en lo colectivo, porque no les alcanza, Westbrook ha llegado a unas finales de la NBA con 23 años, ha sido parte de ese equipo de Oklahoma City Thunder que fue tan competitivo en el oeste y que tuvo que luchar contra los Warriors de Steph y Clay, contra los Spurs de Ginobili, Parker y Tim Duncan, contra todos esos grandes equipos que reconocemos de esa época, los Mavericks de Nowitzki, etc. Y Carmelo Anthony fue el líder de unos Nuggets que llegaron a finales de conferencia promediando 28 puntos por partido contra los Lakers de Kobe Bryant, uno de, para muchos, los 10 mejores jugadores de la historia. Entonces, desde lo colectivo han hecho méritos, desde lo individual han hecho méritos, y me parece totalmente insólito que se piense que tienen que estar por debajo de alguien del que sea que haya quedado fuera. Sea Manu, sea con el dolor que me genera que no esté Manu, porque yo claramente lo pondría, o cualquier otro jugador. Ahora, sí, y ya te dejo a vos, Emi, porque me estoy excediendo muchísimo. Si vamos a hablar de quién ha quedado fuera, mencionemos a Dwight Howard, por ejemplo. 3 veces máximo defensor del año de la NBA, uno de los máximos reboteros de todos los tiempos, candidato al MVP en múltiples ocasiones, por mucho tiempo el mejor pivot de la NBA por escándalo, líder de Orlando Magic en esa época en la que llegaron a unas finales de la NBA en 2009, All-Star en múltiples ocasiones, All Defensive Team en múltiples ocasiones, All NBA en múltiples ocasiones, líder de rebotes, líder de tapones, promedios de más de 20 puntos en múltiples temporadas y campeón de la NBA en su último, en el paso previo en Los Ángeles Lakers en 2020. Y ha quedado fuera. Y está Anthony Davis, por ejemplo. Y no veo mucha gente quejándose por Dwight Howard. Y si vamos a hablar de títulos, mencionemos a Tom Henson, que ganó 8. No hay que no hay que dejar que el patriotismo, en el peor sentido de la palabra, nos lleve a pensar que es un escándalo que Manu Ginobili, que es una de las grandes leyendas de la NBA y que probablemente tenga todos los méritos para entrar, al igual que todos estos que estoy mencionando, es una vergüenza que no haya entrado. La verdad que me parece que es totalmente lógico por una cuestión de impacto individual que han tenido las otras estrellas y no debería ser tanto problema. Sí, totalmente, comparto con vos, Lea, en esta cuestión. Me parece también que en esto de no hay gente pidiendo por Dwight Howard o no hay gente reclamando la inserción de Dame Lillard y de Anthony Davis, tampoco vemos mucha gente reclamando por Tony Parker, que si vamos a la comparativa, Tony Parker, aunque nos duela, fue mucho más importante que Manu en los Spurs. A ver, quizás no es mucho más importante, pero sí fue más importante. Pero en reconocimiento sí. Claro, exactamente. Tiene el reconocimiento del Finals MVP de 2007, que también lo podría haber ganado Manu, como también lo pudo haber ganado Manu en el 2005 y se lo terminaron dando a Tim Duncan por un voto. Entonces también hay muchas situaciones en el medio que nos reflejan también ver cómo es la realidad de esta votación. Además, tampoco nos podemos olvidar, fue un panel de votantes los que lo hicieron. Entonces, podemos llegar a creer que Manu está elegido número 79 en esta lista, es decir, no entró por muy poco. Es decir, si tuvimos un empate en el puesto número 76, es por seguramente alguno de todos esos de los que votó, lo ha elegido a Manu. Obviamente no podemos saberlo, nunca lo sabremos, o quizás sí, a veces la NBA hace públicas estas votaciones y nos terminamos enterando, y capaz, para la mayor indignación de todo el mundo, Manu es 77 en esa lista. O 78. Que no la publiquen entonces, por favor. Claro, y va a ser mucho más doloroso verlo ahí a Manu que gratificante verlo entre los 75, por compararlo de alguna manera. Y también otra situación que nos permite analizar esto es, cuando la NBA hizo la lista de los 50, parecía estar bastante clara la de los 50. Obviamente nosotros no habíamos nacido porque fue en abril del 96, si no me equivoco, que se presentó, o por esos meses que se presentó,
y la NBA tenía 50 años, es decir, no era tan complicado elegir a 50 jugadores en una liga en la que de sus primeros años muy pocos se acordaban, los registros obviamente estaban, pero no estaban tan bien compilados. Hoy en día tenemos cualquier cantidad de fuentes de información, podemos buscar estadísticas, podemos encontrar récords, podemos encontrar premios individuales. Todos los días sale un nuevo premio también, no nos podemos olvidar. El All-Star surgió después del inicio de la liga, es decir, hay muchos jugadores que podrían haber sido MVP de All-Star y no lo fueron porque no existía directamente el All-Star, pero podrían tener ese premio en el medio. Y también es una liga que está en constante crecimiento. Es una liga que empezó con 12 equipos, en este momento tiene 30, la quieren llevar a 32. Es decir, cuando la liga cumpla 100 años, no van a poder hacer un top 100. O sea, sí lo van a poder hacer y seguramente lo van a hacer. Pero la cantidad de jugadores que van a quedar afuera en ese top 100 van a ser muchísimos más que ahora. Y el día que la NBA cumpla 150 años, no van a poder hacer un top 150, van a tener que hacer un top 300, porque van a ser cada vez más equipos, cada vez más jugadores. Hay muchísimos jugadores en activo que están en esa lista, entonces eso también nos permite entender que no solo son jugadores del pasado, no solo son jugadores retirados. Si fuera con jugadores retirados, seguramente sí, Manu entraba en esa lista, pero también hay que meter a Curry, a LeBron, a Anthony Davis, como lo habíamos mencionado recién, a KD, a Giannis, a Harden, hasta Kyrie Irving podría haber entrado en la consideración, Kawhi. Entonces es gigante la cantidad de jugadores, es gigante la lista que se puede hacer con jugadores destacados que podrían haber entrado o no en esa consideración y que finalmente no están, pero eso tampoco nos va a decir, no, Manu no es de los 75 mejores jugadores. Eso obviamente es algo más subjetivo, vos podés considerar que Manu es mejor que Michael Jordan y nadie te va a decir nada, obviamente se tendrán sus fundamentos para eso, pero en un debate obviamente se puede refutar tranquilamente. Pero después la percepción que uno tiene y los gustos que puede llegar a tener tampoco pueden opacar esta lista que la hicieron, como decíamos antes, votantes, es gente, son sujetos que votan lo que ellos consideran. Y obviamente también puede estar el gusto de los votantes en si les gusta Manu o no, pero eso obviamente no va a quitar que Manu fue el integrante de uno de los mejores equipos de todos los tiempos, que tiene el mejor promedio de victorias en temporadas regulares y en playoff, que formó un Big Three que es el mejor de la historia, porque también tienen 4 anillos juntos, el porcentaje de victorias separándolos en duplas en ese Big Three, las dos duplas que puede formar Manu superan a la otra que se puede formar con Tim y con Tony. Entonces evidentemente nadie puede poner en tela de juicio que Manu puede estar en esa lista, pero en estos momentos Manu, Tony Parker, Pau Gasol, Bob Petit, hay muchísimos jugadores también de hace varias décadas que han quedado en la puerta y en este momento no tienen su lugar, pero evidentemente es una lista, no deja de ser eso, es también un juego que arma la NBA y que hasta también leía en Twitter más temprano, hasta lo pueden haber hecho a propósito de dejar afuera tal cantidad de estrellas para que se genere este tipo de discusiones y obviamente los que terminan ganando son ellos. Sí, ni hablar, es un juego, es una lista con parámetros que quizás no son tus parámetros para definir quién es mejor, eso está claro. Yo puedo pensar genuinamente, no por hacer un chiste estúpido, por hacerme el gracioso o por ponerlo en ridículo, que Manu Ginóbili es uno de los 50 mejores jugadores de la historia y que fue más importante para la historia de la NBA que muchos de los que están en esa lista y que fue más trascendental y que cambió el juego en ciertos aspectos. Y puedo pensar tranquilamente que Stephen Curry es el jugador más influyente de la historia de la NBA en ciertos aspectos. Ahora, y que ese parámetro me permite pensar que están en otra posición en esa lista. Ahora, cuando tenés que hacer algo oficial o consensuado con tanta gente, es muy difícil no poner parámetros y es muy difícil si eso es individual, o sea, si estás focalizándote en un reconocimiento individual, que no te fijes en lo individual, porque eso sería una estupidez. Y Westbrook, Anthony, hasta incluso Anthony Davis, tienen todos reconocimientos individuales que son superiores a los de Ginobili, más allá de los títulos, sacando los títulos. Después todo lo demás es superior. Hay
una posibilidad de decir que son que fueron en algún momento el mejor jugador de la NBA. Y eso no se puede decir con Manu, sinceramente, no se puede. Por más que haya sido tan determinante como sabemos que es. Y eso es lo que queríamos mencionar. Pero repetimos, es un juego y es algo que no tenés por qué compartir. Yo sigo pensando que Manu es uno de los mejores 75 de la historia, pero no me voy a volver loco porque entiendo el parámetro que se utilizó para votar y entiendo que sea así y creo que es el correcto en ciertos aspectos, porque si no sería imposible hacer una lista. Nos tenemos que ir, ya son más de las 6, así que no podemos robar más tiempo. Leo, muchas gracias, no sé si querés decir algo más sobre esto. No, me expedí sobre el tema esta mañana en 3x3, solo que estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes. Es más o menos lo mismo que opinamos todos, no deja de ser un juego, es súper difícil armar una lista que deje conforme al 100% de las personas y básicamente lo que hay que tener muchísimo cuidado es con el chauvinismo y con la demagogia reinante que abunde por todos lados. Que tengan un muy buen fin de semana. No podría haber sido dicho de mejor manera. Gracias, Emi, vos también, y nos vemos el martes ya con mucha NBA para analizar. Exactamente, gracias a vos, Leo y todos los que nos acompañaron. Acuérdense, hoy hay 8 partidos de la NBA y obviamente en el fin de semana van a haber más todavía. Así es. Nos vamos, un abrazo para todos y sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.